¿Tú qué leíste, Ana Paula? Le comentaba que la mayoría de los artículos mencionaban que eran a partir de 100,000 y aquí es lo que... Tú ya me contestaste, ¿verdad? Sí. Bien, no te creas. Entonces, Luis Fernando. Yo también encontré parecido a Ana Paula. Déjame ver si tengo todavía las citas de dónde los encontré. Pero también intenté investigar lo de que nos había mencionado la clase pasada por sexo. Y ningún artículo que yo consulté tenía una diferencia, pero también están entre las unidades formadoras de colonias. Ok. No, lo que es por género es en el examen general de orina. Cuando tú estás hablando acerca de leucocitos por campo. Leucocitos por campo, ustedes acuérdense que teníamos varios marcadores en el examen general de orina. Uno eran los nitritos, otro era la esterasa leucocitaria, otro eran los leucocitos por campo. Y cada uno de ellos te va dando cierto puntaje para considerar que puede haber una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de leucocitos por campo, ¿a partir de cuántos leucocitos por campo se hace el corte donde tú consideras que hay una infección de vías urinarias? A partir de mayor de 5, ¿no? Ándale, ahí es donde tenemos que hacer cortes. Por ejemplo, mujeres se considera arriba de 5 leucos por campo y en hombres arriba de 10 leucos por campo. Y esa cantidad va variando de acuerdo a los grupos de edad. Mujer adolescente o mujer con inicio de vida sexual activa, 5 leucos por campo. Mujeres maduras ya con por lo menos una gestación, cuando ya tuvieron un producto, cuando ya tuvieron un niño, hasta 7 leucos por campo. Mujeres en una edad ya menopáusica, arriba de 10 leucos por campo. Entonces te van haciendo como cortes. Para fines prácticos, para un examen, si ustedes les llegan a preguntar en un examen, van a hacer el corte en 5 leucos por campo. ¿Sí? Ahí van a hacer el corte, sea hombre, mujer, quimera, lo que sea, 5 leucos por campo. Pero sí sepan que los leucos van a cambiar de acuerdo a al género, a la edad y a ciertas condiciones. De hecho, la DPC, doctor, nos indicaba eso como medida general. 5. Ahora, la esterasa leucocitaria, ¿cuándo se considera positiva la esterasa leucocitaria? Mónica. No sé, doctor, ¿lo mencionó en la clase pasada? Pues les pedí que leyeran acerca de ibuprofeno. Y les dije que la esterasa leucocitaria es el que mayor sensibilidad y especificidad les da, sobre todo cuando tienes esterasa leucocitaria y ¿cuál otro? No sé. Ándale, lo dije en clase. Stephanie. A ver, espere, deje reviso. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿De esterasa leucocitaria y cuál otro marcador te da mayor sensibilidad y especificidad? Nitritos. Ya le contestaron. Bueno, yo me acuerdo también de los cilindros, pero creo que no eran tan específicos. Sí, no eran específicos. No, sí van a tener que ponerse a leer, muchachos. Ese tema ya... ¿Cuáles son? Es que ya me revolví. ¿Es leucocito, nitritos y esterasa? Sí, pero hay dos que combinados te dan mayor sensibilidad y especificidad. Y son esterasa leucocitaria y nitritos. Eso yo se los dije en la clase anterior. Ni siquiera había que buscarlo. Lo que yo les digo es que ustedes tienen que investigar más. Entonces les digo, esterasa leucocitaria positiva. Al final de la clase pregunto que si hay dudas. Nadie pregunta nada. Y les digo, las dudas van a salir en el examen, ¿verdad? Y como que no lo han captado. Yo les puedo preguntar el valor normal de esterasa leucocitaria. Esa es la duda que debe surgir de ustedes. ¿Cuánta esterasa leucocitaria
se considera normal. Hay un valor normal para que yo pueda decir que está positiva. Ustedes nada más dicen, esterasa leucocitaria positiva. Ajá, ¿de cuánto? Bueno, y ya referente a las unidades formadoras de colonia. Con una unidad formadora de colonia para punción suprapúbica se considera positivo. Con 50,000 unidades para sondeo vesical y con 100,000 unidades para chorro medio. Pero existen ciertas excepciones, que esa era la parte que yo quería que ustedes encontraran. Cuando estoy hablando de hongos. Si yo estoy hablando de hongos, si me reportan cándida, por ejemplo, entonces yo puedo considerar por sondeo vesical arriba de 1,000 unidades formadoras de colonia, ya lo puedo considerar positivo. Y por chorro medio, arriba de 20,000 unidades formadoras de colonia. Y de hecho, desde arriba de 10,000 unidades en chorro medio, yo pudiera considerar repetir la muestra, porque muy probablemente ese paciente tenga una infección de vías urinarias por un hongo. Entonces son cosas que es importante que ustedes sepan. Son cosas importantes. Bueno, con eso dejamos en paz las infecciones de vías urinarias. Tarea, busquen cuánto tengo de esterasa leucocitaria para decir que es patológico. A ver, aquí tenemos como que algo en el chat. No se marcaba como siente la esterasa normal. Valor de esterasa que te lo puede llegar a marcar cuando tú tienes. Acuérdate que los leucocitos en la orina no necesariamente te están hablando de infección. Tú puedes tener 2 leucos por campo y eso es normal. Eso no es una infección de vías urinarias. Esos 2 leucos por campo, a lo mejor uno de esos leucos es un neutrófilo. Y si fuese uno de esos un neutrófilo, un granulocito, entonces tendrías esterasa leucocitaria positiva. Entonces, ¿cuánta esterasa leucocitaria puedo tener yo en la orina sin que sea patológico? Así como dijimos, ¿cuántos leucocitos por campo puedo tener sin que sea patológico? Y ya dijimos, puedes tener hasta 4, a partir de 5 se considera infección de vías urinarias. Bueno, también hay una cantidad de esterasa. Si me hablas de nitritos, los nitritos no son normales en la orina, no debe de haber nitritos. Bacterias, pues puede haber bacterias escasas en el tercio final de la vía urinaria, entonces esas son normales. Entonces, esa parte que hay que revisar. Otra cosa pendiente de revisar, para que les platiquen a los del otro grupo, ¿cómo puedo identificar si se trata de una infección de vías urinarias baja o alta? Por ejemplo, si yo llego a tener hematuria, ¿qué está sangrando cuando tengo hematuria? ¿Está sangrando la vejiga? ¿Está sangrando el uretero? ¿Está sangrando el riñón? ¿Está sangrando la parte interna del meato urinario? Eso es importante porque de donde venga el sangrado, ahí tengo localizada la infección de vías urinarias. Y ya sabemos que no es lo mismo una cistitis hemorrágica, que casi siempre son por adenovirus, que son benignas, que desaparecen solas en 3 días. No es lo mismo que decir una pielonefritis, en donde tengo afectación del riñón, puedo evolucionar hacia una insuficiencia renal. Pues es una situación mucho más delicada. Entonces, en casos de hematuria, ¿cómo puedo identificar si es una infección baja o alta? Esa es otra pregunta para ustedes. Y la última era, Isela Contreras, ¿por qué hay aumento de bilirrubinas directas en las infecciones de vías urinarias? La verdad no sé. Uh-huh. Esa también se las dejé de tarea. Carlos, Antonio.
Yo encontré un párrafo muy pequeño, doctor, nada más. Ajá, ¿qué decía? Dice, es improbable que la hemólisis desempeñe algún papel en la patogenia de ictericia asociada a hito en niños después del periodo lactante, porque mencionaba que la hemólisis era común en lactantes y en recién nacido. Pero ya que una vez que pasaban ese periodo, se asociaba... la patogenia de la ictericia en estos pacientes no está completamente aclarada, pero al igual que en el recién nacido y el lactante nito e hiperbilirrubinemia conjugada, se ha atribuido disfunción hepática por afectación hepatocelular debido a los efectos de toxinas bacterianas producidas por microorganismos causantes de ITU. Estudios experimentales han demostrado que productos bacterianos con endotoxinas, lipopolisacáridos o sus mediadores inflamatorios alteran la función de transportador canalicular multiespecífico de iones orgánicos dependientes de trifosfato de adenosina del hepatocito, con lo que disminuye el transporte de la bilirrubina conjugada al canalículo biliar. Perfecto. Entonces, dijimos que la principal causa de infección de vías urinarias, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal agente? E. coli. E. coli. ¿Y cuántos tipos de E. coli conocen ustedes? No recuerdo los nombres, pero creo que eran aproximadamente 5 o 6. Ok. Enteropatógena, ¿cuál otra? Shiga. Enteroinvasivo. Ajá. Enterotoxigénica. Ajá. Patógena, invasiva, toxigénica. ¿Y le soltó una? A ver, aquí La en el de chat. Shiga ya había dicho al inicio. Uh-huh. Enteromorrágica. Hay una E. coli enteromorrágica también. Entonces, esa es la respuesta. Hay algunos tipos de enterobacterias que pueden tener afección hacia nivel hepático y ocasionar ese daño ya mencionado, y por esa situación tener elevación de las bilirrubinas. No es en todos los casos, necesitarías tener un tipo específico de Escherichia coli, una enteromorrágica. Entonces, eso es también parte de lo que les pedí que estudiaran. Bueno, pues ahí le dan una leída, tienen que revisar los temas un poquito más, ¿eh? No se queden solo con lo que vemos aquí. Bueno, de VIH vamos a dar solo la introducción, ya no se unió a nadie, somos hasta menos personas, éramos 30 y ahora ya somos 26. Entonces, nada, les comento para que ustedes vean la importancia. Esta clase la hice hace 1 año y medio, en julio del 2019, ¿no? Pues ya van a ser 2 años. Y yo les mencionaba, para que ustedes vieran la importancia de las situaciones, cómo habíamos tenido foros importantes a nivel mundial. Estaba el Congreso Mundial de VIH por primera vez en México, que vino el 24 de julio del 2019 a la Ciudad de México. Tenemos el Congreso Mundial de VIH, no del IAS, tenemos otro Congreso Mundial organizado por un grupo de médicos de Nueva York, el cual tuvo sede ahora en San Francisco. Tenemos el Congreso Europeo de VIH, tenemos el Congreso del ITSA de VIH, tenemos el Congreso Panamericano de VIH, está el Congreso Nacional, aquí en México hay un Congreso Nacional de VIH cada año. Entonces, son muchos los foros, muchos los foros de VIH a los cuales hay que acudir anualmente. Si ustedes quieren destacar en la rama que elijan, van a tener que estar haciendo actualizaciones. No puede uno quedarse con lo que aprendiste ahí en la universidad. Entonces, es parte de lo que yo les decía, hay que acostumbrarse a que como médicos van a estar estudiando toda la vida. Sí, eso es toda la vida. Las cosas cambian día por día. Fíjense bien, esas pláticas son de julio del 19, y de julio del 19 al día de hoy, el tratamiento inicial de VIH ya cambió. Bueno, a mí me tocó ir a todos esos congresos. VIH es un tema en los que yo trato de actualizarme porque participo en un grupo que se llama GERA.
HERA es un grupo de expertos en resistencias antirretrovirales a nivel nacional. Yo les decía, todos los títulos nobiliarios se oyen bien bonitos, pero todo cuesta, chavos, todo cuesta. Créanme que es mucho, mucho trabajo, más de lo que ustedes se imaginan. Yo los viernes no programo clases. Si se han fijado, no tienen clase conmigo los viernes. Cada viernes hay que reunirse en el HERA y hay que discutir todos los casos de resistencia del país. Cada viernes tenemos entre 12 y 14 casos a discutir. La reunión empieza a la 1 de la tarde y se acaba como a las 5. Entonces es algo enfadoso. Antes de la pandemia estaba peor, porque entonces tenía que volar a México. Por lo menos no iba cada 8 días, iba cada 15, pero cada 15 días había que volar a México, ir a la sesión y acabando la sesión volar de regreso a Guadalajara. Entonces son cosas que por alguna extraña razón uno decide dedicarles tiempo. Digo, todo es muy, muy padre porque empiezas a conocer gente muy valiosa, gente muy interesante, y también se te empiezan a abrir puertas para aprender en otros lados. Y creo que todos ustedes, esa es una de las metas, ¿no? Que ustedes puedan tener acceso a educación médica continua en otras partes del mundo. Pero les digo, todo cuesta. O sea, el decir, me voy a ir a Austria a atender o a estudiar VIH, no es nada más así. Necesitas estar en un grupo de expertos, ir a todos los congresos, ganarte la confianza de esa gente para que te inviten, etcétera, etcétera. Yo hice un fellowship, se puede llamar, en el Scholz-Arenberg, que está en Austria, en la ciudad de Salzburg. Entonces, ahí fuimos 32 alumnos de 26 diferentes países. Estaba muy padre porque había gente de lugares que uno ni se imagina. Bueno, había de países que yo ni sabía que eran países. De repente te llegaba gente de Andorra, de Uzbekistán, Kazajstán, había un cuate de Nigeria, había gente de Lituania. Entonces se vuelve muy padre porque te empiezan a hablar de problemas que tienen ellos. Uno se imagina que México como tercer mundo tiene problemas que no se presentan en otras partes. Y de repente te empiezan a hablar los cuates de Alemania a decirte tenemos una bronca bien gruesa con hepatitis C y con VIH. ¿Por qué? Porque nuestra población es adicta a las drogas. Yo les decía, necesito gente pensante en este curso. Necesito que ustedes empiecen a despertar, que ustedes empiecen a volverse libres pensadores y que ustedes como médicos, futuros líderes de la medicina, tengan un pensamiento propio y no únicamente compren ideas. Los países que tienen legalización de las drogas, como Holanda, están platicando de su aprendizaje a lo largo de todos estos años que llevan con la legalización de algunos tipos de drogas. En Holanda, por ejemplo, te dicen, sí, fue muy padre cuando legalizamos la marihuana, porque entonces la economía tuvo un boom, la gente empezó a consumir, la gente empezó a comprar, empezamos a fomentar el turismo de drogas. Después de eso, hicimos el famoso legalización de la prostitución. Entonces era muy padre tener consumo de alcohol legal, consumo de marihuana legal y prostitución legal. Y entonces turismo de ese tipo. Sí, todo eso es en Holanda. Y en ciertas partes es legal todo esto. Y dicen, desafortunadamente, la gente que prueba una droga, por lo regular quiere otra. Dicen, es como el alcohol. Tú te tomas una cerveza y la cerveza es la puerta de entrada para que en algún momento tú pruebes un tequila o un whisky o un vodka o todos. Y llega un momento en el que ya tienes que hacer combinación. Ya dices, no, pues me voy a tomar 2 cervezas y un tequilita, ¿sí? Para poder yo alcanzar el mismo umbral de satisfacción que tenía antes. Bueno, pues eso nos está pasando con nuestra población. Nuestros jóvenes son usuarios de drogas sintéticas. Empezaron con marihuana, empezaron con alcohol,
actualmente tenemos muchos usuarios de drogas inyectables. Y aquí en Alemania se volvió un problema social, económico y médico la adicción a las drogas inyectables. Tan así que tuvimos que abrir centros de, ¿cómo le llamaban? Bueno, eran unos lugares, unos departamentitos, en donde te dejaban entrar a drogarte. Y al momento de entrar, te regalan una jeringa con una aguja nueva. Sí, o sea, te vas a inyectar heroína, aquí está tu jeringa, esta es la llave de tu cuarto, enciérrate ahí en ese cuarto, ahí inyéctate tu droga, y listo, cuando salgas nos avisas. ¿Por qué toman esa determinación? Porque los muchachos se les estaban contagiando de VIH y se les estaban contagiando de hepatitis C por usar drogas con agujas compartidas. Los muchachos se les estaban muriendo en la calle por sobredosis, porque tenían sobredosis, broncoaspiraban y demás, y cuando llegaba una ambulancia a recogerlos a la calle, pues era gente que ya no tenía expectativa de vida. Entonces, esos países que tienen ciertos estándares más laxos en cuanto a la aceptación de las drogas, nos platican que en su experiencia no está funcionando. Holanda está a punto de dar marcha atrás con la marihuana, en lugar de pensar en avanzar hacia legalizar otro tipo de sustancias. Te dicen, no, es que no es válido, la ganancia económica que estamos teniendo no impacta tanto como el problema de salud que tenemos. ¿Qué está haciendo Holanda? Fíjense bien. Yo voy a permitir que la gente haga turismo de drogas, que vengan y consuman marihuana aquí, pero no le voy a permitir el consumo de marihuana a mi población. Pues qué fregones, ¿no? O sea, tú mexicano, por ejemplo, puedes venir, puedes comprarte un churro, fumártelo y a gusto. Pero si yo tengo un holandés, le voy a poner límites, lugares en donde puede y donde no puede, horarios en los que puede y no puede, y de acuerdo a su jornada laboral, días en los que puede y no puede. O sea, voy a regular esa legalización. Otro problema que nos contaban ahí en Holanda, nos decían, ¿sabes qué? El problema que yo tengo es con la prostitución. Resulta que yo a todas mis prostitutas las tengo reguladas. Están en Hacienda, pagan impuestos, se hacen un examen a la semana, o se hacen varios exámenes por cliente, casi por cliente, les pueden exigir que hagan un examen de VIH. Cuando lleguemos a la parte de los exámenes de VIH se van a dar cuenta por qué ellos pueden hacer eso y nosotros no. Y desafortunadamente llegó un grupo de africanos, la mayoría de ellos nigerianos, que están prostituyendo a mujeres africanas en la calle. Y estos se van moviendo, ¿sí? Los países tercermundistas tendemos a hacer cosas así. Ustedes fíjense aquí en el centro. Prohibido la venta de ambulantaje. No puedes poner un puestito de bolsas en la calle. ¿Qué hace la gente? Pone el puesto de bolsas arriba de una sábana y luego cuando llega el inspector del municipio recogen la sábana y caminan como si no estuvieran vendiendo. Y todavía si las alcanza el inspector, pues le pasan un billete y se hace oídos sordos. Bueno, eso está pasando allá con la prostitución respecto a gente africana. Están haciendo ese ambulantaje, están cambiando en puntos de la ciudad, se están movilizando y esas mujeres no tienen pruebas contra VIH, no tienen pruebas contra hepatitis C, no se les exige una cartilla de salud, no llevan vacunación contra papiloma humano. Muchas de ellas vienen de África después de haber sido abusadas y regenteadas durante años. Entonces les empieza a cobrar factura, porque el mismo usuario de prostitución que va con una nigeriana es el mismo usuario que puede ir a una red light, a las luces rojas, a contratar a una mujer que sí está establecida. Y la ley en Holanda menciona que si tu cliente te pide que te hagas la prueba antes de tener relaciones, tú como prostituta estás obligada a hacerte la prueba.
pero la prostituta no puede obligar al cliente a que también él se haga la prueba. Ese es un riesgo que asume la mujer que se está dedicando, o el hombre, ¿verdad? Hay mucha prostitución también de hombres. Entonces, fíjense así en 2 minutos, en 5 minutos, lo que les puedo adelantar de problemas sociales que tienen allá. Europa no es el paraíso. Los que ya les haya tocado ir a algún país europeo se dan cuenta de que sí es cierto, tienen otro nivel de vida, tienen otra cultura, una apertura diferente, pero también volteas a ver y también hay gente en la calle y también hay usuarios de drogas en la calle. El metro en muchas de esas ciudades está terrible. Entonces, son problemas sociales que únicamente cuando vas a este tipo de seminarios o de cursos, llegas a aprender problemas a los que nos vamos a enfrentar en algún momento. Acá en México, ¿qué andamos discutiendo? Legalización de la marihuana, legalización de la prostitución, legalización de un montón de cosas que decimos, ¿estaremos en ese nivel de cultura? ¿Realmente si yo legalizo el consumo de marihuana, podré regular que no se le venda a menores? Siguen vendiendo cigarritos sueltos afuera de las secundarias. Sigue habiendo tardeadas en donde le venden alcohol a los muchachos de secundaria. Seguimos teniendo la causa número 1 de muerte por accidentes, consumo de automóviles bajo influjo del alcohol. Creo que necesitamos llegar a un nivel de cultura social, a un nivel de conciencia social, en el cual sepamos que si yo tomo alcohol, no manejo. En el cual sepa que si veo a un menor de edad, no le vendo alcohol. Si yo veo a un muchacho de secundaria, no le compro un cigarro. Cuando alcancemos ese nivel de conciencia, entonces debemos de pensar en legalizar una sustancia. ¿Qué pasa si legalizamos la marihuana? Pues que la van a consumir los menores de edad. Así de sencillo. Que se va a vender de diferente calidad, de forma legal e ilegal. Le van a empezar a meter químicos, se va a aumentar el precio de la sustancia. Si ahorita un cigarro de marihuana cuesta, no sé, 50 pesos un churro, o te lo van a vender a 50 pesos, pero con químicos agregados para que rinda, o te van a aumentar el precio. Entonces son cuestiones que en esos países no les cuesta trabajo platicar, ¿verdad? Bueno, ahí estoy para que vean que sí fui, en la orillita, pero ahí estoy, acá del lado derecho de su pantalla. Bueno, pues entonces toda esa gente, les digo, era gente muy, muy interesante, les digo, de muchos países. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de esta persona de atrás, Boris. Boris es de Uzbekistán y es una persona con un nivel de conocimientos muy, muy elevado acerca de VIH y está bien chavo, ha de tener la edad de ustedes. Ha de tener la edad de ustedes y ya se graduó como médico infectólogo. Cosmina, acá está también del lado izquierdo, esta chava también, ella es de un país que se llama, se me fue, ¿dónde está Drácula? Transilvania, ¿cómo se llama el país? Rumania, ella es de Rumania, y entonces ella también te habla de que Rumania es un país con mucho problema social. Dicen, no, Rumania está peor que México, ya platicando pues, con algunos tequilas encima. Te dice, no, lo que tú platicas de México, nosotros lo vivimos igual en Rumania. También hay mafia, también hay narcotráfico, también hay trata de blancas. Dice, existe una gran red de trata de blancas en Rumania, es un problema que nosotras enfrentamos porque como somos un país pobre, es muy fácil que lleven a las mujeres con promesas de dinero al norte de Europa. Y el sueldo de ellos es increíblemente bajo, o sea, si nosotros nos quejamos, vamos a poner el contexto. Ella, aquí en México, un médico del IMSS, especialista del área que ustedes quieran, un cardiólogo, un infectólogo, un médico operativo de ese grado gana 15,000 pesos a la quincena. O sea, gana 1,000 pesos por día. Eso es lo que gana un médico aquí. El sueldo es muy bajito comparado, por ejemplo, con Canadá. Platicas con alguien de Canadá y el equivalente en pesos sería cercano a 7,000 pesos, 8,000 pesos por día, lo que ganan ellos.
Su vida es más cara, pero ganan más. Y platicando con Cosmina, el costo de vida en Rumanía es muy parecido al de México. Te cuesta lo mismo casi vivir en Rumanía que vivir en México, pero en pesos ella gana el equivalente a 4,500 pesos quincenales. Entonces sí dice, no, está muy canijo, o sea, hay que hacer malabares. Somos un país pobre, disfrazado de europeo. Somos un país tercermundista disfrazado de europeo. Ellos no manejan euros, no están dentro de la Unión Europea. Entonces ¿por qué les platico todo esto? Bueno, pues para que ustedes tengan ese panorama o esa expectativa de todo lo que uno puede aprender. El nivel de los maestros, bueno, pues también. Uno de los profesores titulares de los cursos es el doctor Roy Gulick. El doctor Roy Gulick, bueno, pues es el jefe de la división de infectología de Weill Cornell en Nueva York. Es uno de los hospitales más grandes de Nueva York. Además, es el director de la lucha contra el VIH por parte de la CDC, ¿sí? Y es el presidente de la Asociación Internacional de VIH. Entonces, tener esa figura ahí dándote clases y hablándote de VIH, créanme que impacta, sí se siente. Y bueno, ellos ya nos hablaban de parte de cuál es el problema con esta enfermedad. Y te decía nada más, analiza esto. ¿Cuál es el número estimado de adultos y de niños que vivían con VIH en el 2016? Y nosotros ahí vamos viendo cuántos vivían en cada país. En cada región. América Latina y el Caribe, 2 millones de niños y adultos con VIH. Dices, bueno, no es ningún problema comparado con África Oriental. 19 millones de personas con VIH. Pero la cifra te asusta más cuando lees lo de los recuadros. 6,200 mujeres entre 15 y 24 años de edad se contagian cada semana. 6,200 mujeres por semana. O sea, ¿cuántas semanas tiene el año, Diana Ortiz? Se lo tengo en días, no en semanas. No sé. 52, ¿no? 52. Ok, entonces saquen la cuenta por 6,200. ¿Cuánto les da? 322,400. Al año. ¿Qué me preocupa ahí? La edad. Los contagios de VIH cuando empezó la pandemia en los 80s eran 40 y más. Cuando viene la liberación sexual, sobre todo de personas que tienen preferencias por gente del mismo género, se incrementan los números y disminuye la edad de la presentación de 40 a 30. Y la bronca que están viendo a nivel mundial del 2016 para acá es la edad a la que la gente se está contagiando, a los 15. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes ahora de 15, 16, 17 años tienen una libertad sexual de la que no gozábamos antes. La sexualidad, como la viven ustedes, es muy diferente a como la viví yo a la edad de ustedes. La sexualidad que yo viví en la secundaria es muy diferente a la que viven los chavos de la secundaria ahora. Diariamente, nada más por poner el ejemplo, ahí en el hospital de pediatría, nos están cayendo chavitos de 14, 15, 13 años contagiados de VIH y las historias les sorprenderían. Oye, ¿cuántas personas has tenido relaciones? No, pues un niño, un muchacho. Bueno, yo digo un niño, ¿verdad? 14 años. Tengo en total, 16 parejas. 16 parejas, tienes 16 años. O sea, ¿de dónde conoces a tus parejas? Por Tinder. Y él es un hombre que tiene relaciones con hombres. ¿Sí? Ese es el término que se utiliza cuando hablamos en foros de VIH. En foros de VIH no se habla de homosexualidad, no se habla de las palabras gay o homosexual o lesbiana, no se utilizan.
porque entonces entramos a términos de ambigüedad. Existen hombres que se sienten mujer, pero que tienen relación con mujeres, hombres que se sienten hombres, pero tienen relación con hombres. O sea, es un relajo. Entonces, ¿cómo les dicen? Hombre que tiene sexo con hombres o mujer que tiene relación con mujeres. Así de fácil. Entonces, este muchacho del que yo les platico el ejemplo es un hombre que tiene relaciones con hombres, pero tiene 14 años y 16 parejas y está positivo a VIH. ¿Cuál es otro de los problemas con ellos? Las conductas no cambian. Y menos cuando estás hablando de adolescentes. Se entera de que tiene VIH, lo llevan al hospital ya con una fase avanzada, prácticamente en SIDA. Le empezamos a dar tratamiento, empieza a recibir sus medicamentos, pero continúa con su vida sexual. Él continúa teniendo relaciones sin protección. ¿A cuánta gente va a contagiar? Esa es la bronconona. Bueno, además, toda esta gente que se está contagiando cada año, no todos tienen el diagnóstico. Muchos se contagian y no saben que tienen VIH, ni van a saber pronto que tienen VIH. Muchos de los que se contagian no tienen acceso al tratamiento. Ya me contagié, ya sé que sí tengo, pero no hay medicina en mi país. Lo que ustedes están observando en México, donde les dicen no hay medicamentos para quimioterapia en niños, esa es una triste realidad en muchos otros países para muchas otras enfermedades. Y una de ellas es VIH. África, con esos números terribles que ustedes ven ahí de 19 millones, es una de las áreas, África Oriental y Meridional, es una de las áreas en donde yo digo, sí, yo ya sé que tengo estas 10 personas con VIH, pero yo como país no tengo dinero para darles el medicamento. Entonces no les estoy dando nada. Sí, esa es la magnitud del problema que nosotros vemos cuando platicamos con gente de otros lados. Historia. El VIH fue descubierto en 1984, 3 años después del primer caso documentado de SIDA, que fue en 1981. Su verdadero descubridor, la verdadera persona que aisló al virus, fue la viróloga Francois Barré-Sinois. Esta mujer, que también afortunadamente ya me tocó verla en una conferencia, me encanta porque dice siempre sus clases las cierra con una frase. Siempre dice, no se relajen, y no se relajen. Todas las pláticas las termina diciendo no se relajen. Van a decir, no, sí, qué chido, qué interesante. La historia sí está padre, lo que pasa es que esa frase surge hablando del feminismo y el machismo y el patriarcado opresor. Esa frase surge porque cuando ella descubre al virus del VIH, no le dan el premio a ella. Le dan el premio al doctor Robert Gallo. Él fue el que sacó el premio Nobel de Medicina y es al que muchos años dijimos que era el descubridor o el que había aislado por primera vez al VIH. Pero no fue Robert Gallo. Robert Gallo lo que hizo fue descubrir al virus humano de leucemia de células T o al virus HTLV. Ese virus se lo descubrió en 1974. Cuando comienza la pandemia de VIH, entonces Robert Gallo dice, yo ya encontré la causa. Y hace un refrito de su publicación del 74 diciendo que lo que tenemos es un HTLV mutado. Y entonces esta viróloga francesa dice, no, espérenme, no es un virus mutado. Estamos hablando de un virus nuevo. Entonces lo voy a llamar virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Pero, como era mujer y como tenía un jefe, el doctor Lucas Montagnier, que era el director del Instituto Pasteur en Francia y que era el jefe de la viróloga, toma el crédito y entonces comparte el Nobel con Robert Gallo. Entonces primero le dan el Nobel a Robert Gallo y luego le dan el Nobel a Robert Gallo en conjunto con Lucas Montagnier. Y es hasta el 2008, cuando entonces se hace una recapitulación de todo lo que pasó y dicen, ¿saben qué? No, honor a quien honor merece.
Le quitan el Nobel a Lucas Montagnier y a Robert Gallo y le dan en el 2008 el Nobel a ella. Dicen, usted es la que se lo merece porque su publicación es la que en realidad habla del descubrimiento del VIH. Y entonces, cuando ella regresa a su oficina, cuando regresa a su laboratorio de trabajo, ahí en el Instituto Pasteur, dicen que ella va entrando, como en las películas, va entrando al laboratorio y toda la gente se pone de pie y empieza a aplaudir. Y entonces ya ella se voltea y les dice, ay, ya, no se relajen, pónganse a trabajar. Entonces, esa es la frase, no se relajen, pónganse a trabajar. Y eso es lo que nos dice cuando vemos el VIH. Ella termina sus diapositivas poniendo cuántos casos nuevos hubo ese año. Y dice, aquí están los casos nuevos, no se relajen, no se les olvide que tenemos trabajito pendiente. Bueno, pues esa es la historia de esa señora. Esto es historia. ¿Cómo se originó el VIH? Pues no sabemos. Existen muchos teorías. Una de ellas, bueno, pues es que plantean que un ser humano consumió carne de simio, que los ingleses, los cazadores ingleses cuando iban a África, al momento de destazar a los simios que cazaban para comérselos, tuvieron contacto con una herida y con la sangre del simio y mutó el virus y bla, bla, bla. Y bueno, hay otras teorías, como la que vemos ahí en el recuadro, con lo que piden algunos españoles. Entonces, esa es otra de las teorías, ¿sí? Que por ahí pudo haber alguna relación o sostuvieron tipos de relaciones sexuales con animales en el sureste de África. Y a partir de ahí tuvimos una mutación del HTLV. Otro de los factores que ayudaron a la vasta y rápida expansión del virus fueron las campañas de vacunación en Europa. Las jeringas, cuando la vacunación en Europa en los 80s, las jeringas todavía eran de cristal y las agujas eran reutilizables. Entonces, tú tomabas la dosis para, no sé, 50 personas y con una sola jeringa, pum, vacunabas a 50 gentes. O sea, 50 personas compartían aguja. Todavía no existía conocimiento acerca del virus, entonces se hacía eso. Cada 50 dosis se esterilizaba. Afortunadamente esto pues ya no ocurre, ya las jeringas ya siempre son nuevas. ¿Qué más? Acuérdense que 70s y 80s fue el boom de las drogas sintéticas. Fue cuando la mayor cantidad de personas empezaron a inyectarse cristal y heroína. Vean, por ejemplo, a los músicos, vean a las historias de los músicos de rock en todo el mundo en los años 70s y 80s. Y el común denominador es el uso de drogas inyectables, el uso de drogas sintéticas. Entonces, esta situación persiste, por eso les decía que hay lugares en donde ya tanto agujita. Y la otra, que también se acaba de poner de moda otra vez, esa costumbre de los 70s, 80s del tatuaje. Ahí también se puso de moda el tatuarse. Entonces, actualmente otra vez está de moda. Ustedes vean a los cantantes actuales, vean todo lo que implique reggaetón, que es lo que está de moda, y díganme un reggaetonero que no esté tatuado. Entonces, el mensaje de los chavos es ese. A diferencia de los 70s, 80s, no es un tatuaje. La mayoría de la gente, si te tatúas el brazo, está tatuado todo el brazo. Y te tatúas todo el brazo y las piernas y el cuello y la espalda y el pecho y... ¿sí? Una persona que tiene tatuajes por lo regular tiene más de uno. Bueno, ¿cuál es el problema con estos? Tu realidad no es la realidad de los demás. A lo mejor ustedes dicen, yo tengo un tatuajito, doctor, y no por eso tengo VIH, no me catalogue, no nos pongan como con una etiqueta. No, es un factor de riesgo y punto. Porque tú probablemente fuiste a tatuarte a un lugar limpio, acreditado, en donde te utilizaron una aguja nueva, perdón, en donde utilizaron tinta nueva, pero la máquina no es nueva. La pistola no es nueva. Y tu realidad no es la realidad de los demás. Mucha gente se tatúa de forma artesanal.
utilizando a veces agujas y tinta de lapicero y se dan mañas. Entonces, cada que tú introduces una aguja en tu cuerpo, implica un riesgo de contagio. No nada más de VIH, de hepatitis C, de sífilis, o incluso de infecciones bacterianas como Staphylococcus epidermidis. Si les digo que con una vacuna se contagiaban en los 70s, 80s, pues imagínense el uso de una aguja compartida para un tatuaje, o el uso de una droga con aguja compartida. Entonces son factores de riesgo que existían y que existen. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Me acuerdan que nos quedamos el próximo miércoles en estructura del VIH para que sus compañeros vean esta parte de la información, que es importante. Viene la estructura, viene el diagnóstico y el tratamiento. Hagan conciencia, por favor, de este problema. Lean un poquito acerca del VIH y vamos pensando cuál será la realidad de mi país ahorita y dónde pongo a mi país en los próximos 15 o 20 años. ¿Para dónde va mi país? Mi país está cursando por una etapa de liberación de muchas cosas, legalización de muchas cosas, promoción acerca de la sexualidad en los jóvenes y adolescentes, y no necesariamente está mal, pero tiene que ir de la mano de la educación. Yo no puedo decirles, ten libertad sexual. Ajá, como Dios te dio a entender. No, tengo que educarlos. Tú vas a tener libertad sexual, así te vas a proteger. Ok, ¿la prostitución en México existe? Sí. Entonces vamos a dejar de decir que no existe. Y mejor vamos a poner a todas estas mujeres y hombres que se prostituyen con un reglamento preciso en donde yo les diga, estas son las pruebas semanales que me tienes que entregar para poder seguir trabajando. Cosas así. Ahí de tarea. Doctor, una pregunta rápida. Durante la pandemia de casos de VIH, a su experiencia personal, pues, ¿ha disminuido? El problema durante la pandemia es que no hubo atención de casos nuevos. Me tocó ver unos pacientes adultos que desafortunadamente salieron positivos por primera vez y no tenían dónde atenderse, porque iban a sus clínicas y les decían, ahorita somos hospital COVID, no te puedo atender. Entonces, creo que más bien hubo un retraso en el diagnóstico. Cifras oficiales, el diagnóstico de VIH durante la pandemia disminuyó 11%. 11% disminuyó el número de casos nuevos. Pero no sabemos si en realidad disminuyó porque la gente estaba encerrada y no salía, que yo la verdad lo veo difícil, o si en realidad no se estuvieran diagnosticando porque están cerrados los hospitales. Yo les decía, las conductas no cambian. Hace un tiempo no muy largo, yo tuve un muchacho, un residente de otra especialidad que no es infecto ahí en el hospital, que él me hacía preguntas. Me decía, doctor, ¿qué es el PrEP? ¿Yo puedo tomar PrEP? El PrEP, pues, es el tomar profilaxis preexposición. Cuando tú vas a tener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, tomas medicamento contra el VIH horas antes de tener la relación. Y eso te va a dar cierta protección. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es tu situación? No, es que mi pareja, era hombre que tiene sexo con hombres, mi pareja tiene VIH y queremos tener relaciones. Ah, bueno, pues sí, te vas a Cuesida, acá por el hospital de Soquipan, pides tu PrEP, te lo tomas 12 horas antes de tener la relación sexual, utilizas preservativo y evita que tu pareja eyacule dentro de ti, ¿sí? Entonces, pasaban los días y el cuate llegaba. ¿Qué cree que me pasó? ¿Qué pasó? No, pues pues tomamos. Y ¿cómo que tomaron? Si tu pareja tiene tratamiento no puede tomar alcohol. Pues sí, pero tomó. Y tuvimos relaciones, pero no me tomé el PrEP. Ay, muchacho. Bueno, ¿y el preservativo? No usamos.
O sea, ¿qué iba a pasar con ese muchacho? Se iba a contagiar tarde o temprano. No sé, a veces la situación en la cabeza de las personas es difícil de entender. Él continuó con esa conducta hasta que salió positivo. A veces uno piensa que quería salir positivo. No sé si él pensaba que al ser cero discordantes, eso lo separaba o lo alejaba de la pareja. Y como que él buscaba también ser positivo para poder tener ya una relación más abierta con él. Entonces la conducta de la gente es a lo que voy. Respecto a tu pregunta, la conducta de la gente no cambia. Yo dudo mucho que la gente que tiene relaciones de riesgo para VIH se haya encerrado por una pandemia, ¿eh? Había fiestas clandestinas por todos lados. Todo el mundo sabíamos de antros en los cuales entrabas por la puertita de atrás y le cerraban y a puerta cerrada se armaba. Todo el mundo sabe que en el Bar Américas toda la pandemia abrió y nada más te bajaban ahí por la escalerita que entras y allá abajo está todo el desmán y la música ni siquiera se oye arriba. O sea, dudo mucho que la gente que tiene conductas de riesgo se haya encerrado en la pandemia. Bueno, las fiestas de VIH, ese es todo un tema, ¿eh? Sí, sí hay fiestas de VIH. En la siguiente clase platicamos de eso, pero hay gente que tiene esa mentalidad. Dicen, yo no voy a vivir toda la vida con miedo. Entonces yo no voy a estar pensando que a lo mejor me contagian, a lo mejor me contagio. Entonces yo me voy a contagiar de una vez. Y ¡pum! Hacen una fiesta, invitan a un seropositivo, tienen relaciones muchas personas buscando infectarse de él. No, o sea, la gente es rara, ¿eh? Créanme que si algo he aprendido yo es que formas de pensar que encontramos aquí en esto, híjole, son muchas. Bueno, pues ahí está, nos vemos entonces. Les avisan al otro grupo, por favor, que mañana no hay clase.